¿Cómo están ahora? Sí, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra sesión, perdón, de la fecha. Hemos trabajado en la primera etapa, nuestro penúltimo taller, ¿no? En términos de avance, de temática, etcétera, que tenemos. Ya está, les comentaba en la plataforma el tema del caso práctico número 3. Vamos a tener uno más la siguiente semana, nuestro último caso práctico igual. Y bueno, vamos a seguir con el tema del avance, ¿no? Les comentaba, he podido generar la actualización de la plataforma, exceptuando la grabación que en este momento se está efectuando. Todo lo demás está ya registrado, así que si tienen alguna duda, algo que no estuviera claro, pueden, perdón, lo he descargado y está directo para poderse visitar, ¿no? No con el tema de enlace ni nada por el estilo, como pronto habíamos hecho en la primera etapa. Les decía en esta sesión, vamos a empezar en este caso con el tema de examinar las notas. Bueno, el tema de lo que era el primer parcial no se ha modificado y no se va a modificar absolutamente nada. Seguramente lo que se ha debido de modificar es el tema de evaluación continua. Ayer he terminado de revisar lo que estaba pendiente, creo que era el taller 2, si la memoria no me falla, y el tema del test, que bueno, ya en su caso conocían el tema de retroalimentación. En este instante, teóricamente, lo que les voy a mostrar es sobre 55 puntos. Obviamente, con los resultados de hoy, luego vamos a comentar en el tema del taller, se va a ver modificado o se va a actualizar el tema de la presentación o el avance que hemos ido desarrollando, ¿no? Entonces, voy a compartirles pantalla y denme un segundo. Lo voy a ir recorriendo gradualmente. Bueno, en la primera columna lo que pueden ver es la nota del examen. Esa nota no tendría que haberse modificado. Y en la columna siguiente tenemos el tema de evaluación continua. El primer parcial vale 15% o 15 puntos en relación al 100 que evaluamos. El tema de evaluación continua 40, como pueden ahí revisar, y la sumatoria de ambas es lo que en este momento tenemos en la tercera columna, ¿no? Seguramente el día lunes, eso vamos a verlo en función al avance, les decía, se va a agregar la segunda columna y ya estamos trabajando la columna final que va a tener 3 presentaciones, les había comentado, ¿no? Acá tenemos el tema, lo que voy a ir haciendo, perdón, es recorrer, disculpas, gradualmente para que lo puedan examinar. Está alfabéticamente. Alguno tal vez no ha visto la última sesión, entonces ahora lo va a poder examinar. No, está viendo. Yo estoy siguiendo un monitoreo doble, les cuento. Así que si no es el tema de su señal, por si acaso. No, ¿por qué, Gladys? A ver, lo bueno es que se está grabando además, así que no hay problema. Yo les cuento para evitar ese tipo de dificultades. Si ven, tengo 2 dispositivos con los que estoy conectado, entonces ahí hago el testeo para no tener inconveniente. Obviamente, cuando hemos empezado a mediodía, solo estaba con el celular, porque bueno, les comentaba en la calle haciendo unos trámites que tenía pendiente, pero bueno, ahora ya estamos trabajando regularmente. Lo estoy recorriendo lentamente para que, bueno, tengan
el tiempo de observar adecuadamente. Nuevamente, la lista es alfabética, se ha extractado directamente del aula virtual donde yo no he generado la matriculación, sino desde carrera, me imagino, los encargados de informática. Teóricamente en la parte del nombre no debería haber ninguna omisión. Ahí han podido observar el tema evaluativo, básicamente, ¿no? En términos de trabajo o de lo que hemos ido desarrollando en este caso. Voy a salirme de la presentación y vamos a hacer una, aquí abajo lo haremos, auditoría, ¿no? Grupo 1, ¿han tenido algún inconveniente? Si no, voy a asumir que nadie del grupo está, así que grupo 1 a la 1. ¿Se han podido reunir? ¿Han podido ya coordinar o todavía? No, nadie, ¿no? Grupo número 2. Tardes, licenciado. Ahora sí, adelante. No, la verdad, tardes es corto. Sí, estamos en la coordinación ya del. Ok, grupo número 2, entonces sin mayor problema, ¿no? Licenciado. Ok, vayámonos al... Ok. Grupo número 3. Licenciado, Igual, sin problema. aquí presente. Sí, sin problema, licenciado. Ok, ahora sí, se escucha mejor. Grupo 2, ha estado ahí medio. Tenemos 12 grupos y vamos a hacer una auditoría en esta primera etapa. Los 3 sin problema. 4. Sin ningún problema, igualmente, licenciado. Ok, grupo 4, entonces sin problema. Grupo 5. Sin problema, licenciado. Más cordialmente a todos. Ok, los 4. Ok, gracias. Grupo número 6. Licenciado, disculpe. Del grupo 1 es que se me cortó y creo que mis compañeros también. Igual estábamos sin problema. Grupo 6. Grupo número 6. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna dificultad? No, licenciado. Están trabajando todos entonces. Grupo 7. Buenas tardes, licenciado. Sin problemas, licenciado del grupo 7. Jorge. Sí, licenciado. Grupo número 8. Gracias, Jorge. 8. Buenas tardes, Sin problema. licenciado. No hay problema. Sí, todo bien. Gracias, Giselle. Grupo 9.
Buenas tardes, licenciado. Igual, todo en orden. Gracias, Inés. 9 hemos dicho, ¿no? 10. Licenciado, todo normal. Pues, estamos trabajando normal, sin Perfecto. problema. 11. Gracias, Inés. Oh, perdón. Gracias, Licenciado, Carla. buenas me parece. tardes. 11, Américo. Acá, ¿sabe una consulta, Lick? ¿Sabe, con respecto, digamos, al problema o oportunidad y mm, a la empresa que queremos analizar, tiene que estar esta empresa dentro de la bolsa de valores, Lick? Primero, a ver, ahí con Américo. No vamos a trabajar sobre una empresa existente. Lo que estamos haciendo es partir con una idea de negocio. Sería ideal que ustedes hubiesen trabajado en alguna otra materia, que sea el tema de marketing, el tema de operaciones, etcétera. Y nosotros vamos a añadirle el tema evaluativo, que es la parte económica financiera. Así que cuando hablamos del trabajo, estamos hablando como un plan de negocios o como un proyecto. Ah, ya, Lick, sí. Esa era nuestra duda, bueno, de un compañero que nos hizo variar. Está bien, Lick, muchas gracias por la aclaración. Grupo número 11, Américo, o no es del 11, o era solo consulta y ya me hizo No, dudar. somos del 11, Lick, del grupo 11. Ah, ok, perfecto. Y grupo número 12. No hay nadie del 12. Sería el único grupo que no se habría presentado. Cada grupo es de 4, 4 por 11, seríamos 44 personas que estaríamos trabajando adecuadamente. Ahora, obviamente, si bien ahora hemos hecho una auditoría, por lo que ayer les comentaba en relación a tal vez incluso fusionar algún grupo, etcétera. Como no hay la necesidad, yo entiendo que trabajar 11 grupos, voy a generar esa revisión y bueno, el 12 se nos comunicará si van a trabajar o no, eso va a ser algo adicional o posterior. Cuando hagamos la primera presentación, si de los 4, independientemente del número de grupo, solo han trabajado 3, me lo hacen saber en la presentación, en la carátula, en la portada, añadiendo los que han trabajado, ¿no? Para hacer ese control y generar una presentación global en todos los elementos que en este caso tenemos, ¿no? Pues hemos terminado entonces esta primera etapa que tenía que ver con parte evaluativa que les he mostrado. Todavía se va a modificar esto. Tenemos ya el caso práctico número 3, el taller que hoy hemos dado, les decía, el penúltimo de este ciclo, ¿no? Voy a salirme de la presentación o de la hoja Excel que estamos, cerrar, y nos vamos a ir Estamos en este instante examinando el archivo que también ya está en el grupo, así que no lo han podido examinar en el receso, entre comillas. Lo primero que teníamos es bueno, el tema del enunciado, determinación de portafolio y análisis de KPM. En la primera parte simplemente teníamos rendimientos, como pueden apreciarse, a jalado, en este caso, del mercado de valores, no el nuestro, lamentablemente, pero tenemos ahí todas las relaciones, los 20 periodos, y habíamos dicho la rentabilidad esperada simplemente es el promedio. Tenemos 3, 9 y 21 respectivamente.
Tenemos la desviación estándar, que en este caso es el riesgo directamente calculado. Lo he comentado en el grupo, también internamente alguien me ha consultado. En relación a si lo vamos a trabajar como muestra o como población, les he dicho como datos poblacionales, ahí tenemos, ¿no? El título más arriesgado sería el C o el de la empresa C, con un 20,6, pero también con una rentabilidad elevada. El siguiente sería empresa A y finalmente de manera intermedia la empresa B, ¿no? O con los rendimientos que en este caso habíamos comentado posteriormente que si tenemos 3 títulos valores, 9 3 nos da 6. Tendríamos que tener 6 covarianzas. Acá en el documento, perdón, están... perdón, yo estoy mal. Disculpas. Estoy generando... Ahora sí. Les decía, este archivo ya lo tienen, en su caso, en el aula virtual. Tenemos rendimientos históricos y simplemente el promedio para nosotros es la rentabilidad esperada para un siguiente periodo. Mientras que la desviación estándar, que en este caso no tenía sentido calcular la varianza. Se puede calcular, obviamente, lo que hacíamos, ¿no? La varianza y la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar. Eso nos daba el valor que tienen ahí. Y se puede examinar qué título es más arriesgado y la rentabilidad que genera. Posteriormente, ya utilizando el tema de la ventana de análisis de datos, ¿no? Después de haber generado la habilitación correspondiente, lo que hacemos es generar el cálculo de la varianza, que es lo que está en amarillo, y las covarianzas, ¿no? Decíamos hace instantes, si tengo 3 títulos, A, B y C, 3 elevado al cuadrado, estamos hablando de 3 por 3, 9, menos 3, 6. Acá tenemos 1, 2, 3. Y arriba tenemos 3, 3 más 3, 6. 6 covarianzas, ¿no? Implica esas 6 covarianzas, A covaría con B y con C. B covaría con A y con C. Y C con A y con B, sumando las 6. Acá podemos ver esas 6. En la parte superior está vacía, pero si ayer comentábamos, ¿no? Como un espejo podríamos reflejar tranquilamente la covarianza y allá en la parte inferior está. Mientras que la diagonal es la varianza tanto de A como de B y de C. Con eso tenemos una distribución que nos da, ¿no? Que es el enunciado con los datos anteriores, hallar la rentabilidad y el riesgo de una cartera, compuesta por 35 en A, 33 en B, y en mi caso simplemente por diferencia, disculpas, se ha generado el 32, ¿no? Que sería la suma de lo anterior menos el 100, o 100 menos lo anterior, 32%. Con eso podemos determinar la rentabilidad de la cartera, que serían las proporciones por el rendimiento medio. Y en caso de que no se diversificase, en relación al riesgo, podríamos hablar las mismas proporciones en relación a la desviación estándar. Pero como la diversificación reduce el riesgo tiene que ser menos de 14,9. Ahora hallamos el riesgo de la cartera. Ayer decíamos, hacemos una combinatoria. De esa combinatoria o utilizamos la varianza, siempre y cuando sea el mismo título, ¿no? que se relacione consigo mismo, y si no, la covarianza, cuando el título se relaciona con otro título. Y generamos, en este caso, una tablita donde, para que se vea mejor. En este caso, de la combinatoria surge tanto la varianza o la covarianza, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando. Y en el caso de A, sé que se va a invertir 35, ahí está 35. En B, 33,
y en C32. En el caso de del complemento, ahí está la misma relación, ¿no? Que en este caso tenemos. La sumatoria, decíamos, nos da la varianza de la cartera o del portafolio, y la raíz cuadrada de esa varianza es la desviación estándar, que sería el equivalente al riesgo. Miren, de 8 o de 14 o de 15 se reduce a 8 prácticamente, generando en este caso la observación de que la rentabilidad, la diversificación o el armado de portafolios reduce el riesgo. Obviamente podríamos jugar con esta combinatoria que tenemos acá, pero ya tenemos la mecánica de trabajo en la parte. Después nos decía determinar beta de la empresa, de la empresa A, perdón, si el rendimiento del mercado había una tablita donde solo estaba el mercado, ¿no? El rendimiento del mercado por 19, en este caso, periodos. Ahí está el tema del mercado, primera columna, y la empresa A, ¿no? La empresa A, que es la que estamos extrayendo de los datos que tenemos. Podemos calcular igual, ¿no? La varianza, la desviación estándar, etcétera, tanto del mercado como la empresa. En este caso, si yo le doy más decimales acá, casi es idéntico, no es igual, o sea, pareciera, ¿no? 16,4, 16,4, pero si vemos la varianza es 0.027, 0.026,8, etc. ¿No? Pero tiene una diferencia mínima si vale el término. Lo único que yo he hecho es, no necesitaba nada de esto, simplemente para corroborar, en mi caso lo he hecho. He aplicado al mercado y a la empresa A el tema de análisis de datos. Me ha dado, en este caso, la varianza, tanto del mercado con mercado, y A con A, en este caso, de la empresa A. Y esta sería la covarianza, ¿no? La covarianza que me dice cómo varía el mercado en relación a la empresa, ¿no? Beta, en este caso es el estadígrafo que ayer veíamos, simplemente es la covarianza entre la varianza. Tengo la covarianza, que en el ejemplo es menos 0.016, etc., entre la varianza del mercado. En este caso es 0.27. Generando el cálculo de beta por los datos, en este caso que tenemos, por eso, en un valor negativo, ¿no? Menos 0.6, ¿no? Menos 0.60. Finalmente nos decía hallar el KPM si se tiene una rentabilidad libre de riesgo y una de mercado. Claro, añadiremos R sub S es igual a R sub F. R sub F más beta por R sub M menos R sub F. ¿No? Ese es el valor de KPM que nos define la rentabilidad de un accionista. Y aquí lo único que he hecho es, ¿no?, la tasa libre de riesgo, el valor de beta, la rentabilidad de mercado por, en este caso, o menos sería, ¿no?, la tasa libre de riesgo, lo reemplazamos. Acá tenemos el reemplazo. R sub F más beta, multiplicado por la prima de riesgo, me da 0.96, que sería el rendimiento que un inversor de la empresa estaría o quisiera, perdón, obtener. No sé si alguien tiene alguna observación o duda. Licenciado, tengo una duda, licenciado. Adelante. En el cálculo de la beta, licenciado, yo en mi caso, yo lo hice de otra manera, licenciado, para hallar la covarianza. Usé la función covarianza, pero me salía mi resultado, licenciado. ¿Estaría bien? Lo que estoy entendiendo es algo como esto, ¿no? A ver, ojalá el ejemplo me ayude a mí. Yo tengo la desviación estándar, 16,4. Puedo hallar directamente la desviación estándar, eso he entendido, espero que esté por esa línea, pero, o sea, puedo hallar directamente la desviación estándar, pero en mi caso, pues, más o menos así lo he entendido,
he hallado primero la varianza y recién he hallado la covarianza. Entonces tengo dos procedimientos, pero ambos llegan al mismo resultado. Si esa era la consulta y el resultado es el mismo, no hay ninguna dificultad. ¿Dónde estaría la diferencia? Voy a exagerar acá un poco. Le voy a colocar varianza ya no poblacional, sino muestral. Obviamente sigue siendo un estatígrafo, pero miren, de 16,4, 16,9. Entonces ya se empezó a generar diferencias. ¿Por qué? Porque está asumiendo otro tipo de datos. Si la respuesta va, perdón, si la pregunta es yo he utilizado la covarianza de manera directa, pero me ha dado otro valor distinto al que estamos examinando, entonces ahí habría una omisión, ¿no? Pero si no, si es el mismo, no tengo dificultad. Ah, ya, muchas gracias, licenciado. ¿No? ¿Por qué? ¿Alguna otra duda o consulta antes de ir a la siguiente etapa? Licen, una consultita. A ver, En el documento que estaba, que lo ha puesto en el Moodle, en la plataforma, eh, el, el valor de la rentabilidad libre de riesgo no estaba llena y estaba la... Ah, no, no, está bien, Lick. No, va a disculpar. Todo bien. Era un lapso. Va a disculpar. Lick no se le escucha. gracias. Les decía, parece complejo de pronto el trabajo, pero como han podido apreciar, utilizando algunas extensiones del Excel, podemos simplificar el cálculo, ¿no? Esto se ha tomado ¿cuánto? Un minuto, exageraré. Rellenarlo ya es más sencillo. Esto, una vez que tenga activada la función análisis de datos o esa extensión, no ha debido haber mucho problema. Quizá donde más se ha demorado ha sido en esta combinatoria, ¿no? Que he tenido que ser cuidadoso para hacer el rastreo o la secuencia. Y esto era lo mismo. Si tengo esto, ya tengo resuelto, porque no necesito esto. Rentabilidad, varianza, etcétera. Quizá esto, ¿no? Para determinar cuál es la varianza del mercado y que esa varianza sea idéntica a la que me da el análisis de datos. Tendría que ser idéntica, ¿no? Con decimales y todo, ¿no? He aplicado la fórmula y finalmente he generado un análisis. Esta tasa libre de riesgo, que aprovecharemos para comentar y cerrar esta parte, nosotros es el rendimiento que generan las letras del tesoro, ¿no? Del tesoro americano. Pero el nuestro medio, ¿no? Es a 30 días, a 90 días en realidad. 90 días el rendimiento promedio de los depósitos a plazo fijo, ¿no? También nosotros tenemos en el país las letras del tesoro.
La rentabilidad ahorita debe estar por el 4% del Banco Central de Estados Unidos. Pues podríamos utilizar en R sub F cualquiera de los dos o tres elementos, ¿no? En el país tenemos, reitero, el rendimiento promedio de los depósitos a plazo fijo a 90 días, que les he anotado. No sé si han visto alguna vez, el Banco Central publica, ¿no? El tema de las tasas promedio. No, más que promedio, las tasas de las distintas instituciones y al final el promedio que se está pagando en determinado lapso de tiempo, ¿no? Para poder hacer el análisis. En relación a R sub M, que es la rentabilidad del mercado, podríamos utilizar de manera global lo que va a pasar a nivel macro, es decir, el crecimiento interno bruto, ¿no? Y puede ser un primer componente. Podría ser el sector o el sector o podríamos utilizar alternativamente la rentabilidad o es la rentabilidad del patrimonio del, de la competencia o del, en realidad sería del competidor principal. Y habíamos comentado que en el caso de beta, el tema de la comparabilidad, ¿sí? Hay que analizar esa la a en otro mercado de valores. ¿Por qué? El mercado de valores probablemente no tiene beta, no es el Lick, disculpe, no lo escucho bien bajito, no sé si es mi internet. Licenciado, no lo escuchamos bien. tema de riesgo sistémico. Responde a 4 poder, pero para dar pelear capa de control, pero cámara trabajada de para Licenciado, no se escucha bien. bien, no puede ser. Licenciado, no se lo escucha bien.
Licenciado, disculpe, no se le escucha bien. Se le escucha muy suave, Lick. Pero este archivo igual ya está en la plataforma, así cualquier duda o consulta lo puede trabajar, ¿no? Zaytun estaba... Licenciado, Adelante, ahora sí, perdón, lo estoy escuchando. es que los últimos licenciados se le escuchó muy bajo, no le logramos escuchar y parece que usted tampoco nos escuchaba porque varios compañeros le indicaban y creo que no nos logró escuchar, licenciado. Ahora, ¿qué tal? ¿Ha mejorado o nada? Ahora sí la escuchamos, Lo licenciado. escuchamos. Ok, entonces vamos a subir el tema del volumen para no tener inconveniente en este caso. Mil disculpas si yo no escuchaba, la verdad, al margen del último comentario que nos hacían. No sé si antes de empezar esta parte tienen alguna duda o consulta. Si es de recapitular, lo que he dicho concretamente es en el tema de la presentación del taller. Ayer yo lo he revisado, les ha debido llegar la retroalimentación, ¿no? Y lo que he notado es, no en todos los casos, no puedo exagerar tampoco, pero he visto 8 archivos que se han repetido. Me he dado cuenta por un error tonto que se ha cometido, ¿no? Que los 8 cometan el mismo error me pareció raro. No puedo meterme yo mucho a decir, a ver, usted ha trabajado, no de dónde es el origen, etcétera. Lo he sistematizado, lo he sumado en términos evaluativos, etcétera. Lo único ahí que yo le diría es, si adquiere la competencia, bienvenido, y si no, tal vez nunca se note o en algún momento pueda notarse, ya será la vida misma que eso reflejará o le enseñará esa parte. 1. 2, les estaba comentando en relación al tema del caso práctico. 3, que ya está en la plataforma, que espero ya se organice a efectos de poder trabajar. Y con eso nos adentramos en el tema número 7, que es el tema de financiamiento ya específico. Adelante, ¿alguien quería hablar, creo? Lisa, se la sigue escuchando así entrecortado, o no sé si es mi internet. A ver, vamos a ver un segundito, a ver, algún ajuste. A ver, veremos, voy a estar al pendiente de seguimiento. Bueno, ahora sí vamos a empezar a trabajar con nuestro tema número 7 que están viendo ahí. Ya está la presentación en el aula virtual, han debido ver seguramente. Y debajo está el caso correspondiente, ¿no? Vamos rápidamente a revisar y me comentan, por favor, he visto si en el chat o comentarios instantes en el tema del audio. Esperemos que mejore. Asumo la señal, básicamente, pero bueno, veremos. El tema de hablar de lo que es la deuda y el capital de manera llana, el pasivo y el patrimonio, ¿no? Se le designa como las decisiones de estructura de capital, ¿no? ¿Qué es lo que van a encontrar
En nuestro caso, le hemos llamado decisiones de financiamiento. Una empresa debe elegir entre múltiples estructuras. Ya sea elevada o reducida, ¿no? Nivel de deuda, entonces le pondremos. Emitir acciones comunes, que es otra posibilidad. El tema de acciones comunes simplemente pasa por los dueños, los propietarios. Y existe una tercera opción, ¿no? Es una tercera opción que se llama híbrida. La acción preferente tiene algo de deuda y algo de acción común, ¿no? ¿Por qué se parece a la acción común? Porque los accionistas preferentes igual son dueños de la empresa, ¿no? Quizá la diferencia es que no van a votar, van a poder hablar, pero en momentos críticos tal vez no van a poder emitir una votación. ¿Y en qué consiste entonces su preferencia? En que el rendimiento lo consiguen antes que el preferente, ¿no? Y podemos hablar incluso del tema de arrendamientos financieros, bonos, swaps, ¿no? Trabajar de distintas maneras. Todo esto tiene que ver con la estructura de financiamiento. Sacando nuestro objetivo, crear valor, maximizar la riqueza del dueño, el valor de la empresa en el mercado. A partir, en este caso, de decisiones financieras sobre el tema de presupuesto de capital. En este caso es ver la composición de la forma o la manera en la que se financia una empresa o una entidad. La organización patrimonial de la empresa y la capacidad para mantener el equilibrio de los flujos monetarios, dice, tanto de entradas y salidas, sin alterar el resultado económico. ¿Alguna vez van a escuchar o han escuchado el límite del endeudamiento está condicionado a la capacidad de hacer dinero? O sea, ¿cuánto me debería endeudar? Lo que puedo generar básicamente. No debería poder endeudarme más de mi capacidad en este caso. ¿Sí? ¿No? Entonces, cuando hablamos del valor de una empresa, en esta primera etapa dice, el valor de la empresa se define como la suma de la deuda, ¿no? Deuda y el valor del capital, S. Si nosotros sumamos la deuda más el capital, vamos a encontrar el valor de la empresa. La sumatoria simplemente. En el ejemplo, lo que nosotros podemos apreciar es, no se ven, mil disculpas, esta se conoce como la teoría del pastel. Lo asumo por el color, no lo distinguimos, pero debería haber ahí un círculo, ¿no? Un círculo, le pondremos verde como ejemplo. Ese círculo verde es un pastel. El 100% de ese pastel le corresponde al dueño. Y a partir de eso, podemos decir, una parte de ese pastel es del acreedor. Esa parte podría aumentar, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es generar divisiones diferentes. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el pastel con esa distribución pueda crecer. ¿Qué nos aporte este tema? ¿Cómo debería distribuirse ese pastel? De tal manera que se vuelva atractivo. Si el objetivo de la empresa, en este caso, es lograr el mayor valor posible, eso habíamos comentado, debe encontrar o debe hallar la relación deuda-capital, ¿no? Deuda-capital, que maximice este valor. Lamentablemente este tema, ya como adelanto, es frustrante. ¿Por qué? Porque no desentraña, no define qué proporción es la adecuada. Sería ideal, ¿no ve? Utilizar una fórmula y la fórmula nos diga
deuda 60, aporte de los dueños 40. Para la empresa X y Z. No hay, lamentablemente, ningún elemento que nos vaya a generar algo como lo que les he comentado, ¿no? Lo ideal, ayer hemos dicho esta partecita, es trabajar con dinero de los otros, de los demás, ¿no? ¿Por qué? Ustedes ya han debido escuchar, y si no, vamos a desarrollarlo enseguida. Trabajar con dinero de otros genera escudo fiscal. ¿Qué es el escudo fiscal? Lo que se paga en intereses se deduce del impuesto. Un escudo, ¿no?, de manera general, es un arma de protección, ¿no? O sea, con un escudo nos protegemos. Si hablamos de escudo fiscal, de quien queremos protegernos es de impuestos nacionales, es del gobierno, ¿no? Para que paguemos menos impuestos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recurriendo a la deuda. Mientras más deuda tengamos, menos va a ser el impuesto que vamos a pagar, como enseguida vamos a demostrar. Además, los costos para la empresa son más baratos. ¿A qué nos referimos? La empresa es una tomadora de recursos. ¿De quién toma recursos? De acreedores, deuda y de dueños. Pero como empresa yo tengo que cumplir con acreedores y con dueños, con ambos, ¿no? Si no cumplo con ambos, voy a perder su interés y no van a participar. Eso nos va a generar una dificultad. Lo que la empresa necesita es recursos que sean más baratos. Y si he de elegir a un dueño y a un acreedor, el acreedor va a ser más barato. Lo haremos lógico, ¿no? Si yo me financio como empresa de un banco, necesariamente tengo que pagar en función al plan de pagos que he suscrito. No me queda de otra, ¿no? Tengo que cubrir en función al plan de pagos que he suscrito, reitero, con el banco. Si soy, por el otro lado, dueño, ¿no?, y he financiado una empresa o he puesto mi dinero en una empresa, tengo que, como empresa, igual darle un rendimiento. ¿Qué es lo malo? Que ese rendimiento puede ser variable. ¿Quién arriesga más? ¿El dueño o el acreedor? El acreedor arriesga, pero el dueño parece que arriesga más porque no tiene certidumbre. Como no tiene certidumbre y tiene más riesgo, es más rentable. Para la empresa eso se ve como algo más caro, mientras que el acreedor se torna más barato. Aquí está. El mayor riesgo beneficia al propietario al final porque genera más rendimientos. Y esto es bien interesante, ¿no? Si las cosas van mal, son otros los que pierden. Voy a exagerar con el comentario, ¿no? Un banco, ¿no? Imaginaremos un banco, ¿no?, ha sido gestionado inadecuadamente y a raíz de eso termina quebrando. Obviamente el banquero va a perder dinero, pero quien va a perder más son los que han depositado su dinero en ese banco. Van a hacer filas, se van a desesperar, etc. Para el banco, ¿no?, ese dinero que otros han depositado el público es como una deuda. El banquero perderá dinero, pero quien va a perder más será el acreedor. Por eso acá dice, si las cosas van mal, otros pierden. ¿Cuál es el problema? A los acreedores no les gusta perder su dinero. No les gusta perder su dinero. Dicen, no te voy a prestar todo lo que me pides. Por eso es que difícilmente vamos a llegar a una relación 90 de deuda y 10 de aporte del dueño. ¿Sería ideal?
Sí, pero no se va a poder llegar a ese extremo. Este tema, en el anterior, por ejemplo, hablábamos de Markowitz, ¿no? Con el tema de la teoría de portafolio. Si usted tiene duda, tiene que recurrir a la fuente. En el caso de las decisiones de financiamiento, hablamos de Franco Modigliani y Merton Miller. Como pueden ver, ambos premios Nobel en el área económica. Modigliani y Miller lo que hacen es sostener el convencer un argumento. Una empresa dice no puede cambiar el valor total de sus instrumentos en circulación con solo cambiar la estructura de capital. No me acuerdo en qué libro leía, ¿no? A Modigliani le entrevistaban, ¿no? Imaginemos un canal de televisión, una radio, le entrevista al Nobel de Economía. Y la persona que le entrevistaba le dice, no en términos sencillos, que todos podamos entender, si le preguntan, ¿no? ¿Por qué le han dado el premio Nobel? ¿No? Es la consulta que le hace. Y Modigliani, no, imagino, después de pensar algo sencillo, fácil de entender, dice, lo único que yo he hecho es descubrir, ¿no? Que dividiendo el pastel en más o en menos porciones, sea grande. No, esa es la idea que que Modigliani formula nada más, que es lo que vamos a nosotros igual trabajar o con lo que vamos a juzgar posteriormente, ¿no? Acá tenemos los supuestos con los que Modigliani y Miller trabajan el tema del modelo. Primero dice, los agentes económicos tienen expectativas homogéneas. No, ninguna empresa es más atractiva que otra. Todas las empresas, todos los inversores tienen la misma expectativa. El riesgo, nos dice, es igual, homogéneo. No, el riesgo es homogéneo, es similar. Vamos a ver posteriormente, los flujos de caja se van a dar a perpetuidad, no de manera indefinida. Y quizá el supuesto más crítico, quizá el que menos incluso se puede cumplir, es el que ven ahí. Mercado de capitales perfecto, ¿no? Los mercados distan de ser perfectos, ¿no? Ustedes han escuchado de las imperfecciones del mercado. En el caso del mercado de capitales, quizá es el menos imperfecto o el que más se acerca a la perfección, pero eso no lo hace perfecto. ¿Qué implica, según Modigliani y Miller? M y M nomás van a escuchar en la literatura, ¿no? Por el tema de los apellidos. Competencia perfecta. Uno dice ahí competencia perfecta, no habrá un oligopolio en el tema financiero. Transparencia de información, creo que eso sí, ¿no? Y costos de transacción igual a cero, ¿no? Hay algunos supuestos que de pronto se pueden dar. Modigliani y Miller generan hasta 3 propuestas. La primera proposición, la segunda y la tercera o la segunda ampliada también dicen algunos libros. La primera proposición formula esto, ¿no? Dice el valor de la empresa no se ve afectado por el endeudamiento. ¿Qué me dice la proposición? El valor de una empresa apalancada, pena, es igual al valor de la empresa apalancada. Vea. Puede que la empresa tenga deuda o no, el valor es el mismo, ¿no? ¿Cuál es la esencia detrás de esta formulación? Voy a anotarme acá. La esencia detrás de este planteo es el dueño persigue una rentabilidad, R sub S. El acreedor persigue una rentabilidad, R sub B. R sub B sería la tasa de interés, por ejemplo. Y R sub S sería lo que el KPM nos ha dado, ¿no? La rentabilidad que un propietario, que un inversor espera generar. Este supuesto funciona siempre y cuando R sub S sea igual a R sub B. Es decir, para la empresa le dé lo mismo tomar dinero de dueños que de acreedores. Si es así,
arriba dice, ¿no? El valor de la empresa no apalancada, es decir, el valor de la empresa sin deuda, es igual al valor de la empresa con deuda. La empresa, reitero, es tomadora de recursos. La propuesta 2 es diferente. La propuesta 2 nos dice, el endeudamiento incrementa la rentabilidad del accionista. ¿Cuál sería la suposición en términos de la parte superior? Diríamos algo como esto. El valor de la empresa apalancada es mayor al valor de la empresa no apalancada. ¿No ve? Yo en sus proyectos que les he dicho, todos con deuda. Lo que no les he dicho es cuánto de deuda. Pero entonces usted vaya empezando a pensar, ¿no? A ver, ¿y qué deuda? ¿Cuál es la razonabilidad de esa deuda? ¿Se tendrá que hacer plan de pagos? Pero acá me dice el valor de la empresa apalancada es igual, o perdón, es mayor al valor de la empresa no apalancada. ¿Yo qué quiero? Generar más valor. ¿Puedo hacerlo simplemente trabajando con deuda? El supuesto que está detrás de esto se formula en el modelo que están viendo ahí. R sub S es igual a R sub 0 más la relación deuda-capital multiplicada por R sub 0 menos R sub B. R sub 0 es la rentabilidad que la empresa generaría sin deuda. Y R sub B es la rentabilidad o el rendimiento, para ser precisos, que yo pagaría a un acreedor, ¿no? Ahí está. R sub B es el costo de la deuda. R sub S es el costo del capital apalancado, el costo B, el costo del capital de la empresa con deuda. R sub 0 es el costo del capital no apalancado, como si la empresa no tuviese deuda. Y B es el valor de la deuda en términos contables o de mercado, y S el valor del capital. En la segunda proposición, cuando hablamos sin impuestos, ¿qué es lo que vemos? El modelo formula este supuesto. R sub B, es decir, el costo de la deuda, es el mismo. ¿No? ¿Notan? La empresa no tiene poca deuda. ¿Cuánto va a pagar? Nos daremos una cifra acá. 10% como ejemplo. ¿No? 10%. Tiene del 1 al 100, 10 de deuda. ¿Cuánto vamos a pagar? 10%. Tiene 50 de deuda. ¿Cuánto vamos a pagar? 10%. Exageraré, 90%. Vamos a seguir pagando 10%. La realidad no es así. No, en realidad, o la realidad, perdón, es que cuanto más deuda tiene la empresa, más riesgosa es. Si es más riesgosa, yo banco, como ejemplo llano, le pido más beneficio o más, le cobro más costo financiero, por una parte. La otra me dice R sub 0. R sub 0 es el costo del capital no apalancado. ¿Y cuál es la idea? Esta, R sub S. R sub S va a aumentar en la medida en que haya más endeudamiento. Un cero endeudamiento, ¿no? Es como si la empresa no tuviese deuda, ¿no? Cero endeudamiento es una empresa sin deuda en este caso. Va a generar lo que veíamos hace instantes, a ver acá, ¿no? Que el costo del capital no apalancado, si no hay deuda, va a ser igual al costo del capital apalancado. Pero cuando la deuda, perdón, empieza a aumentar, el costo del capital apalancado empieza a crecer y beneficia al propietario. Nos daremos valores y cifras para poder jugar. Me voy a ir a cortar lo que están viendo ahí para facilitar el tema. Denme un segundito. Ahora sí, ahí está. Denme un segundito, estoy abriendo el Excel. Lo había cerrado y empezamos a trabajar con otro giro.
Enseguida lo abre, por favor. Ahora sí. Deme un segundito. Enseguida les comparto mi vista. Ahora sí. Ya lo he copiado. Stop sharing. Y me voy a la otra presentación. Y ahí estamos, ¿no? Ahora sí. Voy a copiarme la imagen que tenía y está. Esta imagen nada más, ¿no? ¿Cuál es la idea acá? La idea es, primero, saber la deuda, ¿no? V, le pondremos al lado. La deuda. La deuda la vamos a la vamos a simbolizar con V. Necesitamos el tema del capital, el patrimonio, S. Y lo otro que nos sirve es esto. R, disculpas, R sub S. En todo caso, primero R sub 0. R sub 0 y R sub B. R sub 0 es el costo del capital no apalancado. Y R sub S, perdón. Ahora sí. Es, ¿qué viene esto? Pero R sub B en todo caso me interesa. Antes. R sub B. Ahora sí. ¿No? R sub 0 es el costo del capital no apalancado. Imaginemos que ese costo del capital no apalancado es 12%. ¿No? Estamos dándonos una cifra nada más. La deuda de esta empresa, lo vamos a poner, vamos a jugar. Vamos a hablar de, antes me daré un espacio acá, mil disculpas. Insertar. Y lo que voy a hacer es, además, sumar. Es lo bueno, con el Excel podemos sistematizar varias cosas. ¿Se acuerdan? B, el valor de la empresa, es igual a la sumatoria de B más S. Entonces vamos a dar 3 escenarios. Vamos a darnos un primer escenario donde tengo 10 de deuda. Y eso, empezaremos con 0 de deuda. Y eso que implica 100 de los dueños. Ambos, es decir, esto más esto, tiene que dar el 100%. Acá le puedo cambiar cualquier valor, es decir, 300.000, 250.000, etcétera. Pero va a seguir sumando el total. B más S va a ser la deuda más el aporte de los propietarios. Y nos daremos, en este caso, 20, 40, y estamos dando secuencia de 2, como pueden apreciar. Difícilmente va a haber una empresa, acá le vamos a colocar 90. Yo sé que en todos los casos tiene que sumar 100. No 100% o la suma de ambos. ¿Qué queremos? Que más esta diferencia menos ahí está, ¿no? ¿Han notado? La proporción va cambiando. Si nos situamos por acá, estamos más o menos al medio. Que nos señalizaremos. ¿Qué me dice esto? La deuda es 60.
el aporte de los propietarios es 40. ¿Qué tenemos adicionalmente? El costo del capital no apalancado, 12%. Para que la deuda funcione, ¿no? Una empresa sin deuda va a pagar 12% a sus propietarios, a sus dueños. Pero para que funcione, ¿no ve? La deuda no tendría sentido prestarnos al 15%. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? La deuda es barata, pero acá no se nota eso que sea barato. Yo pago 12% si no trabajo con deuda y que al acreedor le pague 15% no parece conveniente. Entonces, cuando esto sucede, recién hay el efecto beneficioso de la deuda. Tengo en este caso, como pueden apreciar, R sub 0, el costo que en este caso la empresa pagaría si no tuviese deuda. Y si voy a prestarme, la tasa de interés. ¿Se acuerdan? El modelo decía la tasa de interés va a ser constante, independientemente a cuánto deba, es lo mismo. ¿Qué es lo que voy a calcular? R sub S. R sub S aquí está, es igual a R sub 0, el costo de la empresa sin deuda, más, me dice la relación deuda, pero en el primer caso nada, entre el capital, multiplicado por R sub 0, menos R sub 0, menos R sub B. ¿Listo? ¿Anotado? 12%. O sea, en este caso, como la empresa no tiene deuda, el rendimiento para el propietario, considerando la deuda, es igual al que obtendría si no tuviese deuda. ¿Por qué? Porque no tiene deuda. Pero cuando yo empiezo a endeudarme, entonces lo que voy a inmovilizarlo nada más, ¿no? R sub 0 es una constante, F4, más PS. PS va a cambiar, ¿no? La relación deuda-capital por R sub 0, F4. Listo. No, sigue siendo 2. No he hecho nada, solo he inmovilizado ciertas celdas o las he anclado, mire. Si tiene algo de deuda, en este caso 20 de deuda y 80 de aportes propios, la rentabilidad del capital del dueño, considerando la deuda, es del 12,5. Si es 40, tendría que subir más, 13,3. ¿Queremos ganar más? Nos endeudaremos más. ¿No es suficiente? Seguiremos. Nada siempre, podemos seguir. ¿Qué han notado? Que en este caso los costos o la rentabilidad para el propietario aumenta considerando el nivel de endeudamiento en este caso. ¿Qué es el WACC? Aquí, a ver, anotaremos, ¿no? Ahí está el WACC. Vamos a ver si se refleja. El WACC me dice es, aquí abajo vamos a colocar, B más S. O perdón, B, la deuda, entre B más S es 100, por R sub B, más S, este es S, entre DS, por R sub S. R sub S era este. Yo ya tengo R sub S después de haber trabajado el cálculo que he hecho en la parte superior. Inmovilizaremos ahora para trabajarlo de manera rápida, ¿no? Le dice deuda, no hay problema, se va a modificar. Entre la suma no hay problema, por R sub B tampoco hay problema. Bueno, R sub B es una constante, F4. Y lo demás no hay mayor problema, 12%. Bien,
lo que gráficamente veíamos tiene que reflejarse. ¿Qué es el WACC? Es el costo promedio ponderado de capital. Pero acá todavía no se nota el efecto. ¿Por qué? Porque se mantiene constante, ¿no? ¿Cuándo va a variar? Cuando generemos alguna modificación. Estamos generando, perdón, antes, el análisis del endeudamiento. Bien. Deme un segundito. Entonces, estábamos haciendo el tema, decía, del análisis del endeudamiento, ¿no? Hemos demostrado lo que la gráfica nos ha dado hace instantes, ¿no? Este es un análisis preliminar, estamos simplemente viendo que el endeudamiento, como pueden apreciar acá, beneficia al dueño. Exageraremos, les decía, ¿qué pasaría si fuese un 99% de deuda? Eso va a generar que el capital sea solo 1%. Imagínense la rentabilidad para el dueño, 210%. Obviamente esto es utópico, no se va a dar, entonces nos salimos, ¿no? Pero se puede ver que el endeudamiento beneficia ¿a quién? Al propietario. ¿Por qué se da esta condición? Porque la deuda es más barata. Si yo pudiese conseguir una deuda, imaginaremos exageraremos un poco, 5%, miren cuánto ganaría. Obviamente, mientras más sea la diferencia de 12 a 5, mayor va a ser, en este caso, la rentabilidad. Imaginaremos que la empresa sin deuda pagase 30%, exagerando nuevamente, ¿no? Sería ideal, ¿no ve? Ganar un 67, 130%. Pero hay que también generar un aterrizaje en la realidad, ¿no? Que es lo que estamos en este caso examinando. Voy a salir de la presentación y me voy a ir nuevamente a nuestro Power. Estamos, denme un segundito. Estoy ahora sí acá. Estamos acá. Es lo que hemos visto. Mientras más sea la deuda, la relación deuda-capital, el dueño se va a beneficiar más, ¿no? Mientras que el costo para la empresa va a ser una constante, ¿no? Eso también hemos demostrado. Siempre y cuando el costo de la deuda sea similar. Cuando yo ya tengo 50% de deuda y 50% de aporte de los dueños, usualmente la deuda ya tiende a subir. Pero el modelo que nos dice que va a ser constante, ¿no? Esa es la característica que en este caso estamos examinando. Seguiremos. La propuesta 2, ¿no? También como 3 o ampliada, como están viendo ahí. El incremento de la rentabilidad de los accionistas, costo de capital en este caso para la empresa, se incrementa aún más, dice, debido al efecto tributario de la deuda. El modelo sigue siendo el mismo, ¿no? R sub S, la rentabilidad del capital apalancado es igual a la rentabilidad de la empresa sin deuda, más la relación deuda-capital por R sub 0 menos R sub B, que sería la prima por asumir un mayor riesgo, multiplicado por 1 menos TC, donde TC es el impuesto a las utilidades, en nuestro caso el IUE, ¿no? Voy a copiar ahora nuevamente esta fórmula que estamos viendo ahí y con eso vamos a volver a nuestro Excel. Copiando un segundito y me voy a salir de la presentación. Me voy a volver a ir, estamos saltando, ¿no ve? De archivos.
Ahora sí, ¿no? Ahora vamos a analizar, esto haremos acá un rato, con B, ¿no? Ahí está. Acá vamos a analizar, antes de ver esto, ¿no? El efecto del escudo fiscal. Eso voy a hacer un extracto nada más. Voy a hacer lo siguiente. El EBIT de una empresa, la utilidad en operaciones, eso es el EBIT, ¿no? O usted tal vez lo ha analizado, lo anotaré acá igual para que conveniente. La utilidad antes de pagar intereses e impuestos, UAII. Creo, pero bueno, por si acaso, PAI, ¿no? El beneficio antes de intereses e impuestos, o la utilidad en operaciones. Anotaremos eso más. No neta, ¿no ve? Una cosa es la utilidad en operaciones y otra la utilidad neta. De una empresa, imaginaremos que va a ser, por dar una cifra, 100 nada más le pondremos. 150, aquí hay algo de diferencia, ¿no? 150. En la parte superior vamos a decir, esta empresa es así, una empresa no apalancada, ¿no? Ese es un acrónimo nada más, perdón, NA, empresa no apalancada. Y al lado le vamos a colocar empresa apalancada. Empresa apalancada, en este caso, va a ganar igual. O sea, como esta es la utilidad en operaciones, no ve todo lo que el lado izquierdo, es decir, todo lo que el balance ha generado es 150, sin importar el lado derecho. El lado derecho es la deuda y el capital, ¿no? Sin importar el lado derecho. Los tenemos después menos, ¿no? En el tema del modelo. Un segundito. Menos el gasto financiero. El gasto financiero. Obviamente cuando la empresa no tiene deuda, el gasto financiero sería la deuda que tiene, 0, por la tasa de interés. La tasa de interés era, ¿se acuerdan? 10. F4. Para anclar. 0. Pero cuando tiene deuda, depende cuánto de deuda tiene, empieza a pagar. No, en el primer caso solo tiene 20 de deuda. Se empieza a pagar un gasto financiero. Después tenemos, siguiendo la lógica, el EBT. El UAI, la utilidad antes de intereses e impuestos, menos la utilidad antes de impuestos, perdón. Menos, o bueno, guión más que menos. Puede ser también el VAT, el beneficio antes de taxes o impuestos. Y le colocaremos acá para que se distinga. La utilidad antes de impuestos. En el primer caso, ¿cuánto va a ser? 0. Mientras que en el otro mismo. No, 148. ¿Qué hacemos ahora? Hagamos menos los impuestos. Entre paréntesis, 25% de alícuota en nuestro medio. Hacemos. Lo haremos con 100, para que se vea más interesante en todo caso. Así va a ser más fácil de explicar si pensamos. 100. No cambia nada, solo el EBIT 100 le he puesto. En este caso voy a hacer de esto, de los 100, el 25%. ¿No? El 25% de 100 será pues 25, mientras que en el otro caso ya no es 25, va a ser ligeramente menos, 24,5. ¿No? Y acá tengo recién el resultado neto. No, resultado neto. ¿Cuál es la idea del resultado neto? Simplemente
la utilidad antes de impuestos menos el gasto financiero. Ahí está, ¿no? Donde quisiera que se concentre. No parece muy significativo, ¿no? Por los valores, pero es acá. Si la empresa no tiene deuda, va a pagar impuestos por 25 mil, 25 millones. Cuando tiene algo de deuda, sigue pagando impuestos, pero menos. ¿No ve? Aquí no hay mucha diferencia, ¿no? No es lo mismo, casi es lo mismo 25 que 24,5. Pero ¿qué pasaría, perdón, si fuese millones? Ya no están así, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es extender este análisis, ¿no? Tengo, en este caso, una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Estoy extendiendo el análisis, nada más. Y voy a asumir que en los tres casos, o en todos los casos, la utilidad es 100. Solo que esto va a aumentar. No, no es lo mismo pagar 2 que pagar 4, que pagar 6, que pagar 8, que pagar 9. Obviamente la utilidad también va a disminuir. El impuesto no es lo mismo una base de 98 que de 96 que de 91, mira. ¿No? Y ahí está. ¿Qué podemos notar? Si analizamos el primer escenario cuando la empresa no tiene deuda, cambiaremos de color, y lo contrastamos cuando la empresa está más endeudada, ¿qué sucede? Yo podía haber pagado, tendría que haber pagado, perdón, 25, pero ¿cuánto he pagado? 22. ¿Cuánto me ha ahorrado? 2,25. Eso se conoce como ahorro fiscal. Y en todos los casos, ¿no? Acá sería 0,5 nada más. Acá sería 1. Si voy aumentando dependiendo del endeudamiento que se tenga, ¿no? Esto que estamos comentando se llama ahorro fiscal, concepto de deuda. Una manera más práctica de calcular el ahorro fiscal de deuda, ¿no? O lo que se conoce como escudo fiscal, es igual a ¿qué? Más el gasto financiero por la tasa corporativa. ¿Cuál es la tasa corporativa? 25%. Obviamente, si no pago gasto financiero, ¿cuánto voy a ahorrar? 0. Pero el día que empiece a pagar, mire. Y al final los 2,25. Todo esto es lo que me ahorro o lo que genero como ahorro, siempre y cuando, obviamente, recurra al endeudamiento. Ahora haremos un análisis un poco raro. El país, ustedes saben, menos, de hace unos 5 o 10 años atrás, pero en el país trabajan algunas ONGs, ¿no? Algunas fundaciones, cuya procedencia, conozco fundaciones ONGs desde España, desde Estados Unidos, Alemania, etc. ¿No? Y bueno, uno diría, ¿no ves? ¿Será que los alemanes son tan buenitos que nos mandan dinero, nos regalan dinero para comprar alimentos, construir casas, etcétera, etcétera? O lo que hacen en realidad es mandar algo de dinero para pagar menos impuestos. En otras palabras, imagínense, exageraremos nuevamente, si hubiese pagado 90 de intereses, estoy exagerando obviamente, miren el ahorro fiscal que generaría 22. ¿Pero por qué? Porque mi base imponible no es lo mismo 10 que 91. ¿Qué hacen en otros países? Dicen, no, usted puede donar, lo que va a donar lo va a deducir para pagar menos impuestos. ¿No? Esa es la mecánica en la que trabajan en los medios, básicamente. En nuestro caso, podemos tener este tema del escudo fiscal como un elemento, ¿no? de trabajo para pagar menos impuestos.
Volveremos ahora acá. R sub S. ¿Mm? Necesitamos esto, control C. Ambos. Control C, control V. ¿Qué me dice esto? ¿No? R sub 0, yo tengo R sub 0, ahí está, lo vamos a anclar, F4, más la relación deuda-capital, en mi caso, deuda entre capital. Luego eso va a variar, ¿no ven? Porque va a ser luego 20, 80, 40, 60, etc. Por, me dice, estoy acá, R sub 0, R sub 0, eso necesitamos anclar. 4 más, menos R sub B. Si yo hago igual, tendría que dar 12%, ¿no? Pero a eso le voy a afectar ahora por, me dice 1 menos TC. 1 menos TC. TC es 25% en nuestro medio. Van a ver que este valor ya no es 12. Va a ser ligeramente menos de 12. ¿No? 10, algo, ¿verdad? ¿Cuánto? Bueno, en el primer caso 12. ¿Por qué? Porque no tenemos deuda, ¿no? Pero en el siguiente no va a ser 12,5. Va a ser ligeramente menos. 12,50, 12,38. Uno diría, no, pues entonces no conviene, no conviene pagar impuestos, si es la verdad, ¿no ve? Si uno puede evitar pagar impuestos, se ahorra, ¿no? Pero si yo voy a pagar impuestos, 1 menos TC, lo que podía ser 30 se va a volver 25,5, ¿no? Por el tema del impuesto que se va a pagar. Teóricamente, acá, ¿qué diríamos? La deuda es beneficiosa. El impuesto horada o mella la ganancia que se podría generar, ¿no? Se ve ahí claramente, ¿no ve? Y es la realidad, ¿no ve? Una empresa endeudada es más arriesgada. Si es más arriesgada, los dueños ganan más, ¿no? Si la empresa va a pagar impuestos, los dueños van a percibir algo menos, ¿no? Había antes, cuando uno iba a un comercio, a una actividad, perdón, comercial a comprar algo, había la costumbre y todavía debe persistir, me imagino, cuando alguien decía, ¿no? ¿Y sin factura cuánto es? Porque tal vez no deducía la factura o no me servía. Pues trataba de obtener algún beneficio. Ahora está el régimen de devolución, por ejemplo, ¿no? Del tema del IVA. Ese 13% que pagamos, nos devuelven, dice, ¿no? El 5%. Está valiendo la noticia de que casi son 900.000 bolivianos que creo se va a devolver en este primer mes, ¿no? Pero bueno, lo que ahora me interesa es calcular el WACC. Ahí sí tiene que notarse el efecto, el efecto, perdón, que va a generar este tema del escudo fiscal. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, y está el WACC. P, deuda, esa es la deuda en el primer escenario, ¿no? Entre la suma de B más S, que sería los 100, multiplicado por R sub B. R sub B es este, F4. Ahí está, ¿no? La primera parte. Más S entre la suma de deuda más S. Ustedes tienen una inquietud sobre la relación de alguno de los puntos de la pregunta, o si necesita una guía respecto a algún problema, Ay, no, tonto, me ha hecho, te está haciendo dar pena de ese señor. www.www.edit, o bien el código de conducta o el suplemento del código de conducta, contactar al líder de conducta en Bolivia, que es Eduardo Ramazo. Vamos en el tema de la operatoria. Tenemos cuidado con el tema del micrófono, por favor.
estábamos generando el tema de la operatoria, les decía, ¿no? Estamos calculando en este caso el WACC, ¿no? Aquí estamos con el WACC. Habíamos hecho el tema del aporte de los dueños entre la suma de B más S. Ahora sí, entre la suma de B más S por R sub S. Obviamente R sub S va a ser el último que hemos obtenido, ¿no? Por S. Pero hay algo que acá tenemos que añadir. Vamos a hacer entre paréntesis entonces. Esta es la última expresión. Así que no hay mucho problema. Obviamente, si ahorita calculamos cómo está, va a ser casi similar al anterior, pero hay que añadir algo. Le vamos a añadir 1 menos TC y 5%. ¿No? Y ahora sí. En el primero me sigue dando 2. ¿Por qué? Porque no hay deuda, no hay ningún efecto. ¿Se acuerdan? Acá el WACC antes de impuestos lo pondremos. Y acá sería el WACC después de impuestos. Si no hay deuda es el mismo. Pero ahora miren esto. 2, 11,4. 10, 9,3. El otro era constante. ¿Qué nos da acá? Que empieza a disminuir. Producto de ese escudo fiscal que se está generando en este caso. Volveremos a la presentación. No hemos visto nosotros el WACC, ¿no? Este WACC, por ejemplo, sería antes de impuestos, entonces. Debe haber otro WACC que enseguida lo vamos a copiar, que debe ser después de impuestos. Cuando la primera expresión se multiplica por 1 menos TC. La segunda expresión no se puede multiplicar porque no podemos pagar 2 impuestos a las utilidades. Por eso es que no necesita trabajarse ese efecto de los costos. Ahora me voy a salir, me voy a ir a la presentación ya en la recta final. Un segundito. Ahora sí. No omisión, mil disculpas. A la presentación quiero irme, no al archivo. Ahora sí. Ahí tenemos, ¿no? Propuesta más realista. Eso es lo que gráficamente hemos visto. El costo de la deuda sigue siendo constante. No hay alteración. No porque tenga más deuda pago más o porque tenga menos deuda pago menos. Es el mismo, ¿no? Pero miren el WACC. Y aquí está lo que les decía. El WACC. Esta es la fórmula del WACC, ¿no? Del Weighted Average Capital Cost. Costo promedio ponderado de capital. Que es la deuda entre la suma de deuda más capital. Por R sub B, hasta ahí era, ¿no ve? Sin impuestos o antes de impuestos. Por 1 menos TC. Esto va a seguir disminuyendo. Mientras que el accionista sigue beneficiándose. Obviamente ligeramente menos, porque el impuesto es dinero que nos sacan del bolsillo, así literalmente. Pero el costo para la empresa, como se deduce, como es deducible, se reduce más en este caso. En presencia del impuesto, la consideración de los intereses de la deuda como gastos fiscalmente deducibles llevaría a las empresas a incrementar su nivel de deuda, alcanzando esta, dice, su mayor valor de mercado cuando el endeudamiento fuese máximo. El mercado al final también es inteligente, analiza la situación. Por definición, los dos actores de esta práctica, en el tema de lo que tienen ahí conflictividad, se citan, ¿no?, al Estado que desea percibir más dinero y la empresa que desea retener para sus dueños o para otras inversiones la mayor cantidad de dinero. Obviamente, un poco como comentario en esta diapositiva,
No es que yo no quiera pagar impuestos. Lo que quiero es apelar al escudo fiscal para reducir ese pago. Obviamente yo sé que si hago eso estoy arriesgando, pero si quiero arriesgar es porque quiero ganar o quiero que el dueño se beneficie con una mayor rentabilidad. En otras palabras, aquí está, ¿no? El valor o la empresa no apalancada y la empresa apalancada. ¿Qué sucede en la empresa no apalancada? El 25% de nuestro medio se va al impuesto. En la empresa apalancada igual debería irse el 25%, pero ¿qué sucede? Como tiene deuda, una parte se va al acreedor y eso genera una reducción del impuesto. Esa T es taxes, es impuesto. Podemos jugar acá, ¿no ve? Podemos esa T agrandarla o achicarla dependiendo de la deuda, que es lo que veíamos en nuestro Excel. La empresa apalancada paga menos impuestos que la empresa no apalancada, debido al ahorro fiscal de la deuda, AFD. Consecuentemente, dice, la suma de la deuda y del capital de la empresa apalancada es mayor que solo el capital de la empresa no apalancada. Y acá nos quedamos con un interrogante, ¿no ve? ¿Existirá algún límite? ¿No? Y ese límite, hasta ahí vamos a llegar, porque bueno, este ya es otro análisis que hay que hacer, es los costos de las dificultades financieras. Para sintetizar, sí, ¿no? El valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa no apalancada, más el ahorro fiscal de la deuda. Ese es el valor de la empresa, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será que este valor se va a ver reducido? ¿Cuándo se va a ver reducido? Cuando empiecen a aparecer problemas por estar muy endeudados, ¿no? Eso se llama costo de las dificultades financieras, básicamente, que va a generar una reducción, en este caso, en el valor. El ahorro fiscal de la deuda es igual a ¿qué? Hemos dicho al gasto financiero por la tasa corporativa. ¿Qué es el ahorro fiscal? El impuesto que dejo de pagar. ¿Pero por qué? Por trabajar con deuda. Voy a cerrar con esta gráfica. Una empresa sin deuda sí o sí va a tener que pagar en nuestro medio el 25%. El 25%. La empresa con deuda igual paga el 25% porque la alícuota no varía. Pero ¿por qué esta porción se ha reducido? Porque una parte del dinero se ha ido al acreedor. Como una parte se ha ido al acreedor, termina pagando menos al gobierno, ¿no? Al gobierno. Eso genera este tema que estamos viendo de esta relación, ¿no? La pregunta es, ¿y si tengo más deuda, será que pago menos? Esto lo reduzco un poquito más hasta acá, digamos. Con rojo no se ve, mil disculpas. Si sigo endeudándome, ¿será que sigo pagando menos? La pregunta es, ¿existirá algún límite? Entonces, cerramos hoy diciendo, la deuda es buena. Más deuda es mejor. ¿Por qué? Porque genera un ahorro fiscal, hace que la empresa sea más eficiente. Si bien la hace más arriesgada, ese riesgo beneficia al dueño o a los propietarios. La pregunta es, ¿y hay límites? Y es lo que vamos a comentar. Ahora, en términos de agenda, tienen ya todas las actividades planteadas. Este tema no es tan complicado, van a ver.
¿no? Quizá la última partecita hay que hacer algo de análisis, pero esta parte más teórica pareciera lo que han debido notar seguramente en esta primera etapa de la presentación. Mañana es feriado. Mañana, un segundito para hacer agenda. Mañana es 21 de enero. O perdón, 22. Mañana, ¿no? Día del Estado Plurinacional. El Ministerio ha puesto el tema de horario continuado. Nosotros, ¿no? Vamos a respetar, ¿sabes? El tema del feriado, ¿no? Descanse un poco, organícese en el tema de los grupos, porque si no, no le va a dar tiempo. Donde sí vamos a pasar es el día sábado, sábado 23. Va a ser clase regular, por si acaso les anticipo. Y si ese sábado 23 concluimos el tema que estamos empezando a ver, ahorita debemos estar a un 30%, les cuento. El lunes estamos dando nuestro segundo parcial, ¿no? Si no terminamos, no es mi obsesión terminar tampoco. El día martes, sí o sí, estamos dando el tema evaluativo, ¿no? Nuestro segundo parcial. Y de ahí tenemos la sesión del miércoles ya para aterrizar la penúltima parte. El jueves estaríamos con lo último, el viernes casi despidiéndonos ya con el tema de su trabajo final. Y el sábado siguiente, este sábado al siguiente, estaríamos cerrando la materia y yo entregándoles notas. Les he entregado notas, han visto actualizadas. Me falta todavía la última parte que hoy hemos trabajado, el tema del taller. Vamos a tener un nuevo caso práctico más, un taller más y de pronto, ¿no? Algún control flash como hemos tenido de esas 5 o 6 consultas que era ayer, que nos ha tomado 10 minutos. Y será ya la última etapa en términos de trabajo, por si acaso, ¿no? Antes de concluir, bueno, mañana nos dispongan de su tiempo, organícense, descansen un poco en la medida de lo posible. Yo entiendo que el tema del curso de temporada es intensivo, tiene que entender y en mi caso de la misma manera que lo que en un semestre debería de llevar, lo estamos haciendo en 3 semanas, 4 semanas, digamos, ¿no? Entonces, por eso el tema también del estrés. Y si están en 2 asignaturas, más complicado, uno veía en el grupo, ¿no? Que lo ha dejado por este tema de estar en otra materia. Pero bueno, eso ya es otro análisis. No sé si tienen antes de concluir hoy alguna consulta o duda. Todo claro, entonces voy a entender. Buenas tardes, Lice. Adelante. Lice, buenas tardes. Hace rato no podía encender mi micrófono, Lice. Estoy con problemas de conexión aún. Lice, soy del grupo 12 y la verdad creo que las demás compañeras ya no están en la asignatura. Entonces creo que estoy sola, nadie más inscrito, a pesar de que he puesto en el grupo ya que se comunique conmigo y no hay nadie. Ok. Ana, ¿no? Sí, Lice. Un número del 1 al 10, Ana. 5. Voy a integrar el grupo 5 entonces. Contáctase por favor con el grupo 5 para poder trabajar. No sé si tiene alguna otra duda más. ¿Algún? Dice, ¿me escucha? Sí. Dice, no sé si podría subir esta clase. He tenido muchos problemas de conexión y no le he Todas podido las entender clases se bien. suben, solo que no me da la opción de subir inmediatamente, les había comentado. No tengo ahorita nada pendiente prácticamente, exceptuando la grabación que estamos haciendo en este instante. Todo lo demás está ya en la plataforma. Obviamente la sesión que en este instante estamos concluyendo no está, pero bueno, espero un par de horas me den la notificación. Bueno,
en el caso de la plataforma nos notifican cuando se ha sistematizado la grabación, entonces no hay problema, lo vamos a subir. Y bueno, como les digo, no, creo que todas las clases, no tengo ninguna clase pendiente, por lo menos en el registro que tengo acá, que no haya, no esté en la plataforma, perdón. ¿Alguna otra duda? Entonces, simplemente para aterrizar, por favor, al grupo número 5, a Ana Paola Quispe le estamos añadiendo. Yo igual voy a hacer la modificación en la plataforma. Si no puedo hoy, mañana la voy a hacer un rato. Pero les vamos a adoptar ahí en el grupo número 5. Le he dado a elegir. Bueno, obviamente no le he dicho qué grupo quiere estar, sino ha sido al azar, como ha sido el tema de conformación, ¿no? Entonces, tendremos 11 grupos, ¿no? 11 grupos. Voy a eliminar el grupo número 12. Y de los 11 grupos, el número 5 tendrá 5 integrantes. Los demás ya seguimos a 4, ¿no? Si hubiese un inconveniente, me hacen saber. Igual, mañana, reitero, estamos con nuestro feriado, respetando Día del Estado. Raro la celebración, pero bueno. Pero bueno, más en nuestro caso para tomarnos un pequeño respiro, por lo menos en el tema de clases. En su caso les decía, ¿no? Organícense, coordinen y bueno, si tienen margen de la materia, otra materia, van a distribuir ahí su tiempo, un poco por lo menos descansar, y el día sábado estamos nosotros trabajando en nuestro horario habitual, ¿no? Reitero, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de cerrar hoy. Licenciado, el docente indicaba que solo tienen para la entrega de notas hasta el miércoles. Bueno, yo lo que puedo decirles ahí, a ver, denme un segundito, acá voy a ver mi calendario. Denme un segundito. Así que tengamos dificultad para también verlo. Denme un segundito, con eso vamos a cerrar. Es verano, ¿no? Estoy viendo en este instante el tema de programación para que no tengamos dificultades. Lo he revisado, pero bueno, no está de más el aclarar, ¿no? Puede ser que haya habido alguna modificación o algo, pero enseguida denme un segundo. Ustedes saben que el semestre ya está empezando, me imagino ya la siguiente semana van a aparecer los horarios del semestre, en este caso del primer semestre, perdón, de esta gestión. Y el día, perdón, posteriormente ya estarán con el tema de inscripción y matriculación. Un segundito, estoy revisando y lo está descargando. Un segundo, por favor. La nota dice hasta el 28 exactamente, ¿no? Hasta el día 28 nos comenta. Tenemos un margen de error. Si es así, para no tener ningún inconveniente ni paralización, yo de todas maneras voy a hacer las consultas a Thalía, que es la que nos está ayudando en el tema de coordinación. Yo quiero terminar el 30 para no tener ninguna dificultad, dándoles las notas, etcétera, etcétera. Que sería el día sábado. El día 28 nosotros podríamos terminar, pero va a ser un poco corriente. Déjenme consultarlo con tal y el día sábado les voy a notificar y no hay ningún inconveniente. Además, ¿no? El día viernes será más de síntesis, no vamos a pasar, difícilmente vamos a pasar todo el periodo, de pronto la primera parte o la segunda vamos a pasar como anticipo. Y el día sábado yo ya tendría todo sistematizado. Tal vez faltaría alguna cosita, pero más sería el tema evaluativo. Y si ves observaciones, las subsanamos. Pero el sábado, en nuestro horario, les voy a comentar la agenda que está por venir. Yo voy a coordinar con nuestra coordinadora, con la licenciada Irigoyen, para que no tengamos ninguna dificultad, ¿no? ¿Alguna otra duda?
Bueno, nos vemos entonces el día sábado para continuar simplemente en términos de comentario ahí para que no se me olvide. Tenemos a Ana para el grupo 5 que las disculpas ahí a Ana y al grupo. El grupo está adoptándola a Ana, que bueno, no ha tenido señal de sus otros compañeros, me dice, entonces lo voy a actualizar eso, si puedo, enseguida, pero si no, ya es parte, por si acaso, del grupo. Reitero, al azar, no ha sido algo digitado ni nada por el estilo, como han podido notar. ¿Alguna duda o consulta por última vez antes de cerrar hoy? Bueno, que tengan buena tarde, nos vemos el día sábado, 2:30. Hasta el sábado, licenciado, se cuida. Hasta luego, licenciado. Vaya bien, buena tarde.